a la palabra de Dios en el libro de San Marcos, libro de San Marcos, capítulo 14, verso 32. San Marcos capítulo 14, verso 32 en adelante. Si usted lo tiene, me dice amén. Dice la palabra de Dios, verso 32. Leo para la gloria del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su Santo Espíritu. Su letra dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yendo un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasase de él aquella hora. Y él decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, y he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos de aquí, se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas, con palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondió Jesús, le dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumpla la escritura. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Padre, te doy gracias, Dios, por esta hermosa hora, por este momento, por esta palabra hermosa, Dios.
por esta palabra, Señor bendito, que debe de llamarlos profundamente la atención en nuestro corazón. Por esta palabra, Señor bendito, que debemos meditarla. Por esta palabra, Señor, que debe sacudir nuestro corazón, nuestro interior, oh Dios. Señor, perdónanos de todas aquellas cosas que hemos cometido pecado. Perdónanos, Señor bendito, porque a veces te hemos dejado, Señor. No podemos, Señor, a veces hacer algo en tu obra porque el cansancio, porque las situaciones de la vida, Señor, nos distraen. Que esta palabra sea un aliciente para nosotros. Que esta noche sea de reflexión en nuestras vidas y en nuestros corazones. Espíritu Santo, aquí está la iglesia de Cristo, la que compró con su propia sangre. Háblales, tócales, desafíalos a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quiere darle palmas al Señor? Gloria sea el nombre de Dios. La noche que cambió la historia de la humanidad. Le dije, esa noche se presentaron muchos acontecimientos. La noche del beso de la traición, la noche del sueño profundo, la noche de huir, la noche de la desesperación, del caos, de la confusión, la noche del encarcelamiento, la noche de la tristeza y de la angustia. Pero esa noche, ¿cómo olvidar esa noche nosotros? ¿Cómo olvidar esa noche nosotros, los hijos de Dios, los que leemos lo que sucedió, los acontecimientos de esa noche? ¿Cómo no estar en nuestra mente presente los incidentes, los acontecimientos que sucedieron esa noche? ¿Te has puesto a meditar o te habías puesto a meditar en esta palabra? Jesús sabía que iba a suceder algo. Él lo sentía en su corazón. Él se lo dijo a aquellos 3 discípulos que se llevó a orar. Él les dijo: estoy triste, estoy muy, muy triste, y estoy muy angustiado, y estoy triste hasta la muerte, porque esta noche va a suceder algo. Así les dijo Jesús. La noche que cambió la historia de la humanidad nos presenta entonces al Salvador del mundo con una profunda tristeza, con una profunda angustia en su corazón. Dice la palabra del Señor, ahí donde leímos: y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Y tomando consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Esa noche que cambió la historia nos presenta al Maestro, a Jesús, con una profunda tristeza, con una profunda agonía en su corazón, una tristeza inusual en su vida. Él dice: estoy triste hasta la muerte, estoy angustiado. ¿Qué cara tendría el Señor Jesucristo esa noche? Esa noche no era una noche cualquiera para los discípulos.
Faltaba uno. Pero esa noche no era una noche normal como las que habían compartido, como las que habían estado alegres. No, esa noche iba a marcar algo en ellos y en la humanidad. Él se sentía triste. No era porque lo que iba a suceder le quitaba la paz. Se sentía triste, ¿sabe por qué? Porque él sabía que mucha gente le iba a abandonar, le iba a traicionar, le iba a dejar. Él sabía que en esa noche mucha gente le iba a hacer eso, pero él se fue más allá. Él sabía que años más tarde y tiempo después mucha gente le iba a traicionar, le iba a dejar. Iba a caer en un sueño profundo espiritualmente. Y él estaba triste esa noche. Él sabía, él venía con un plan perfecto, pero esa noche no se había escuchado a Jesús en ninguna otra parte de su ministerio hablar con esas palabras tan significativas y tan llamativas allí. Él lo dijo: estoy triste, estoy angustiado. Vemos al Jesús 100% hombre allí en ese momento, actuando en su humanidad también. Él sentía esa tristeza en su corazón. Estaba ahí, solo la pudo ver esos tres personajes que le acompañaban siempre allí. Y él se fue a orar, dice, a orar ahí. Era una decisión que ya no se podía dar vuelta atrás. Él había venido con un objetivo. Él había venido con el objetivo de cambiar la muerte por la vida, las cadenas por la libertad. Él había venido a dar vida. Él había venido a romper toda situación. Y esa noche él estaba ahí recordando, y esa noche tenía algo peculiar en la vida de los discípulos y del mismo Jesús. Estaba muy triste y él se fue a orar. Esa noche, a pesar de la tristeza, nacía la esperanza para la humanidad. Porque a través de lo que iba a suceder el día siguiente, iba a marcarse la esperanza de nosotros. Tenía que sentir agonía, tenía que sentir eso para que nosotros hoy pudiéramos disfrutar de lo que disfrutamos. Tenía que suceder lo que sucediera. Él sufrió, como dice Isaías 52, hasta lo sumo. Él sufrió hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra del Señor. Esa noche fue algo que yo creo que sus discípulos estaban allí. No pudieron orar junto con él. No pudieron estar velando. Él llega y él con palabras allí les dice: no pudieron estar una hora velando conmigo. Yo creo que el Señor se pone triste cuando nos hincamos 2 minutos. Y a veces yo creo que nos ha de sentir allí y decir: no podés estar una hora dándome gracias. ¿Qué dirá Jesús de aquellos que no les gusta orar? ¿Qué dirá Jesús? Él se levanta y él espera que sus discípulos estén en una oración. Él quería ver a ellos, y sus discípulos estaban durmiendo. Estaban súper cansados. Quizás el día había sido lo más fatigado, pero Jesús los encuentra y les dice: Simón, ¿por qué duermes? ¿Qué te está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿No he escuchado la voz de Dios
Usted en algunas veces a través de alguien que le dice, vamos a orar, hay oración. Yo me imagino que Jesús usando a esas personas y confrontándole diciendo, no te gusta orar. Jesús está allí, viene de orar, viene allí de derramar su alma en ese momento. La noche que cambió la historia de la humanidad nos presenta al Salvador del mundo haciendo la oración más conmovedora que jamás hemos escuchado nosotros. La oración que lo desgarra a uno. La oración que hizo Jesús, esa oración que Él hace. Dice la palabra de Dios en el libro allá de Lucas 22:44. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas se va más allá y dice, en ese momento en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, dice que Lucas, un médico excelente, dice, sus gotas de sudor eran como gotas de sangre que caían a tierra. ¿Se imagina usted la oración más conmovedora que jamás usted ha podido escuchar en su vida? Es la que Jesús hizo esa noche. Esa oración que lo estremece a uno. Era la noche de la agonía, la noche de la antesala de la muerte. Él sabía que iba a morir. Él sabía que las horas estaban próximas porque Él iba a morir. Y vea la oración que Él hace. Yéndose un poco adelante, verso 35, se postró a tierra y oró que si fuera posible pasase de él aquella hora. Y decía en su oración, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Oh, Dios mío. Cuando uno lee este pasaje se quiebra usted. Cuando uno lee este pasaje se profundiza y se quiebra uno. Jesús le está, vemos al Jesús humano ahí en el huerto de Getsemaní y le está diciendo, todo es posible para ti. Tú lo puedes hacer que pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la muerte, la copa del engaño, la copa de la injusticia, la copa del desamor, la copa de la ira de un pueblo que estaba allí enardecido, que estaba allí buscándole para matarlo. Él está diciendo allí, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Como que hay un momento que Jesús en su humanidad le dice, no quiero morir, no quiero morir. Y se imagina el sudor cayendo, dice, como gotas de sangre a tierra. Era una oración jamás antes escuchada. La oración que conmueve las entrañas de cualquier ser humano. Jesús está, podemos decirlo y puedo decir en esta forma, agonizando allí en su dolor, en su tristeza, en su agonía. Está allí esa noche diciéndole, Padre, Padre, Abba Padre, eres mi Padre, tú lo puedes hacer todo. Si tú quieres, pásala por favor.
Yo me imagino de repente Jesús en ese momento viendo que muchos no íbamos a valorar su muerte, que muchos íbamos a vivir una vida condicionada, que muchos le íbamos a dejar. Pero está allí Jesús, está allí Él hablando con su Padre. La copa de la traición. Usted conoce quién le entregó, pues dice la Biblia. El beso de Judas, el que fue que lo traicionó. Pero no solo fue Judas, también aquellos, cuando él entró a Jerusalén subido en un pollino, aquellos decían Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de David. Esos mismos que gritaron días antes Hosana el hijo de David, también lo iban a traicionar. Al siguiente día, en el patio allá de Pilato, en la plaza pública, iban a gritar: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Eso él está sintiendo, que la gente que le había vituperiado allí en ese momento le habían gritado también Hosana al rey en las alturas, Hosana, Hosana. Él sabía que iba a suceder. No solo Judas le había traicionado, también esa gente le iba a traicionar. También tú y yo muchas veces le traicionamos. Le prometemos cosas y no se las cumplimos. Le ofrecemos cosas y no las hacemos. Es triste. El prototipo que nosotros vemos de traidores, Judas, pero también aquella gente en el patio también estaba planeando traicionar. Jesús les dice: he estado todos los días con ustedes allí a luz abierta en el templo. ¿Por qué vienen a mí de noche? Dicen otro de los evangelios. No lo pudieron hacer allá. ¿Por qué tienen que venir con palos, con antorchas y con todo? ¿Por qué tienen que venir así? Jesús le dice: yo no soy el problema de ustedes, yo no soy el enemigo de ustedes. No me pudieron decir las cosas allá, tuvieron que ofrecer dinero para, solo estoy parafraseando, tuvieron que ofrecer dinero para arrestarme. ¿Se imagina qué tremendo? Y le dice a los discípulos: duerman un ratito, pero vámonos porque ya la hora se acerca. El que me ha de entregar ya viene en camino. Quizás se miraba a lo lejos la gente con antorchas, quizás se miraban aquella turba que iba a complacer sus deseos, a ensañarse con el Dios Todopoderoso, a gritarle. Lo miraban como el antagonista más grande, como el enemigo más grande. Lo miraban como cualquiera, como un ladrón. Y están allí. Jesús les dice: vámonos porque ya viene el que me va a entregar. ¿Se imagina usted cuando se levantan los discípulos y les dice: ya vienen, ya están aquí? ¿Quién cree que aparece encabezando la turba? Judas. Y tiene el cinismo de decirle Judas: al que yo bese, ese es, no tengan duda. Yo me imagino que Judas, hasta cuando llega, reconoce que él era su maestro. Maestro,
maestro, quizás en su bolsa las 30 monedas, se inclina y le da un beso. Qué pasada esa, ¿verdad? De mal gusto. Qué feo que la gente que tú amas te traiciona, ¿verdad? Qué feo es saber que a veces no solo ver las personas de frente, se puede conocer las personas. El que momentos antes y horas antes había estado comiendo y agarrando de la misma comida del plato de su maestro, le está besando. El enemigo no te va a atacar a tiros, los enemigos más mortales y profundos que hay son los que muchas veces los tienes de frente y que te apuñalan por todos lados. Jesús pasó eso. ¿Quién iba a esperar que uno de los 12 iba a entregar a su maestro? Pero bien, uno de ellos se enoja contra él y le dice: ¿cómo es posible? ¿Viste milagros? ¿Viste esto? Agarra la espada. ¿Sabe para quién iba dirigido de repente la espada? Quizás para Judas. Dice algunos, el pasaje que leímos de Marcos dice uno de ellos, otro dice Pedro se levantó y cortó la oreja de uno de los centuriones que iba allí. Allá Jesús dice que hace un milagro en ese momento allí. Y le dice a su discípulo: no, el que mata a espada va a morir. Así es de que no tienes que hacer esto, no tienes que pagar como ellos nos están pagando a nosotros. Yo no pago de esa manera. Jesús no paga traición por traición. Jesús paga traición con amor. Así paga Jesús. Por eso es que los cristianos no somos traicioneros. Los cristianos pagamos traición con amor. Usted y yo pagamos traición con amor. O usted y yo pagamos cosas que nos dicen incorrectas con palabras con amor. Jamás usted ataque, jamás usted se defienda, jamás, porque hay alguien que nos defiende a nosotros. Es el juez justo de toda la tierra quien pelea por nosotros. Si no, él dijera: el que los ataquen, atáquenles. No, no dice así. Dice que aquel que te dé la mejilla, ponle la otra. Ahí estaba Jesús. La noche que cambió la historia de la humanidad, nos presenta al Salvador dándole una lección de vida a su iglesia. Quiero invitarles a que aprendamos esa lección de vida esta noche. Ahí en esa oración está esa lección de vida, en el verso 36. Ya les leí donde dice: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Está allí. La lección de vida es esta: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En el Evangelio de Mateo dice que no sea mi voluntad sino la tuya. En el Evangelio de Lucas también dice lo mismo. ¿Sabe cuál es la lección de vida que Él nos está dando allí a la iglesia? Muchas veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, pero Él dice: es cierto, hacer la voluntad de Dios duele. Hacer la voluntad de Dios muchas veces es morir a los deseos, a los caprichos de la voluntad de uno. Pero Él está dejando un legado a la iglesia. Le dice a la iglesia: iglesia, dependa de la voluntad del Padre de los cielos. No dependan de su fuerza, no dependan de ustedes, dependan de la voluntad de Dios. Esa es la lección que esa noche Jesús le transmite a la iglesia. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios, aunque muchas veces la voluntad de Dios nos duele a nosotros.
Muchas veces la voluntad de Dios conlleva muerte, sacrificio, dolor, traiciones a veces, soledad. No es lo que yo quiero, es lo que tú deseas para mí, papá. Yo quisiera que tú pasaras esta copa, pero no vine aquí a condicionar, porque ya todo está establecido, es tu voluntad. Pregunta que nos hace el Señor en esta noche. Contéstate. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Eso es una buena pregunta. Él le dice: estoy triste, angustiado, todos me van a abandonar, me van a traicionar. Lo que me espera no es fácil, una muerte atroz, pero yo acepto tu voluntad. Si tú dices que yo tengo que morir por ellos, yo lo voy a hacer. Si tú dices que yo tengo que entregar mi vida, yo lo voy a hacer. Si tú dices que yo tengo que callarme, yo lo voy a hacer. Pero hoy muchos de nosotros lo que queremos hacer la voluntad de nosotros. Yo voy a hacer lo que yo quiera. No es así. Es la voluntad de Dios en nuestras vidas. A veces queremos ser jueces, emitiendo juicio y diciendo: no, es que esto aquí, acá. ¿Será la voluntad de Dios que tú digas eso? ¿Será la voluntad de Dios que nosotros lo estamos haciendo como es? Yo he entendido que a veces Dios le pone gente al lado a uno y uno siente que esa gente como que lo estiga, que lo saca. Pero a veces uno dice: Señor, esta es tu voluntad para que este amigo, esta persona mejore mi carácter, mejore todo, de parte de tu bien, Señor. Hacer la voluntad de Dios es la enseñanza más grande que en esta oración, que esta noche Jesús le deja a la iglesia. Este es el aprendizaje que la iglesia debe de sentir y de hacer la voluntad de Dios. No lo que yo quiero, es lo que Jesús quiere, es lo que Dios quiere. Qué enseñanza más poderosa y más maravillosa para nosotros hoy día. Hoy, esta noche, podemos decirle: enséñame a hacer tu voluntad, Señor bendito. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer tantas cosas, pero quiero hacer tu voluntad. Y muchas veces le dice el Señor: mi voluntad no es que vayas por aquí, sino que vayas por allá. Pero Señor, allí no me gusta, Señor. Pues ese que hace mi voluntad. Y el Señor a veces nos dice: pídele perdón. Y, no, Señor, si para qué le voy a pedir perdón, es que es mi voluntad. Quiero que vivas bajo mi voluntad. Las personas que viven bajo la voluntad de Dios no son engreídas, no son prepotentes, saben perdonar, saben amar, son verdaderamente amigos, son hermanos de verdad, son incondicionales, son sensibles, flexibles. No es que seamos dundos. ¿Cuántas veces no me han dicho a mí: usted no tiene ni carácter ni nada, usted es flojo? A veces la voluntad de Dios lo hace todo flojo a uno, porque muchas veces uno quisiera, cuando uno tiene la autoridad,
Una vez en el mundo secular vino una persona muy amada por mí, que se convirtió muy amada por mí y era mi jefe. Y una ocasión me dijo: te voy a dar un consejo. El que tiene el poder y no abusa de él, no es merecedor de él. Abusa de tu poder. Tú puedes hacer las cosas y hacerlas como tú quieras. Te le ha dado el poder para algo. Eso es lo que hacen. Por eso los países están pobres, porque la gente abusa del poder. Yo no soy pastor para abusar del poder. Yo te puedo llamar a ti, decirte un montón de cosas. Es muchas veces abusar del poder. El que tenga la autoridad de Dios no quiere decir que voy a ser así. No. A veces uno se calla, no porque no sepa nada, sino porque sabe que la voluntad de Dios es perfecta en la vida de uno, que la voluntad de Dios es lo mejor en la vida de uno. Vivir bajo la voluntad de Dios a veces es hasta, y discúlpeme esta expresión, hasta irracional a veces, incomprensible a veces. Jesús está diciéndole: no se haga mi voluntad. Yo quiero que esta copa se pase. Yo quiero que esto no suceda. Yo no quiero sentir tristeza, pero que se haga la voluntad tuya, Señor. ¿Qué le parece si esta noche te pones de pie y le dices al Señor: yo quiero hacer tu voluntad?